se le puede ver como un golpe directo al Sindicato Mexicano de Electricistas, una de las más vigorosas organizaciones sindicales independientes de México, con la pretensión de desaparecerlo, con lo que constituye un atentado gravísimo contra los derechos individuales y colectivos de sus agremiados y contra sus derechos constitucionales, pues abroga en los hechos el derecho colectivo del trabajo al ignorar sus preceptos, pretendiendo reducir a los trabajadores sin la existencia de ese derecho colectivo del trabajo a la más barata e imprescindible de las mercancías. No es una simple coincidencia que el ataque contra el SME se produzca en los mismos días en que el gobierno federal busca también desaparecer al Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana tras los conflictos de Cananea, de Tasco y de Pasta de Conchos. Un titular del Ejecutivo Federal tiene por mandato constitucional el de defender el derecho de los mexicanos y no el de violentarlos, como ha acontecido en este caso. El decreto de los pinos fue además anticonstitucional hasta en la forma, ya que pretendió ocultar una decisión adoptada desde el día anterior, la orden del gobierno de facto de Calderón de tomar por asalto contra la razón y el derecho a las instalaciones de los impuestos. Se produjo la noche del sábado 10 de octubre, cuando la fuerza pública contra la razón y el derecho tomó con lujo de fuerza las principales instalaciones de la empresa estatal hacia las 11 de la noche, como lo consignaron los medios, y el decreto de Calderón no se hizo público sino hasta el día siguiente. La aceptación de los hechos, tanto de parte del legislativo como del judicial, de toda esta ilegalidad, está contribuyendo, señores senadores, compañeros trabajadores electricistas, a una escalada de las pretensiones de la ultraderecha que se ha adueñado del poder económico y político en México. Y una consecuencia de esta actitud de abandono de parte de los legisladores de la República como de los integrantes de la Suprema Corte, en aras sin duda alguna de fortalecer un presidencialismo por encima de la legalidad del país, ha sido la escalada antilaboral del último año, que culminó con la iniciativa de contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por los legisladores de Acción Nacional bajo los auspicios de Felipe Calderón y de su secretario de Trabajo Javier Lozano Alarcón el 18 de marzo de 2010. Una contrarreforma que seguramente no va a pasar, pero que pretendía terminar con los sindicatos como organizaciones en defensa de los trabajadores, hacer nulo el derecho de huelga, establecer en México como regla la práctica de la subcontratación de los trabajadores al margen de cualquier norma legal y terminar con tales cambios con el derecho colectivo del trabajo, es decir, con el salario mínimo, con la jornada máxima, con los contratos colectivos. Los señuelos de este nuevo marco pseudojurídico entrañarían que las dirigencias corruptas de algunos sindicatos pudieran estar favorables al mismo, ya que propone este texto pseudolegal que los sindicatos dejen de ser entidades privadas para convertirse en públicos y tener no solo derechos y obligaciones, sino también prerrogativas como los partidos políticos y las ONGs. La aprobación del decreto ilegal de Felipe Calderón del 11 de octubre que privatiza Luz y Fuerza del Centro, como también del engendro pseudojurídico de Lozano llamado Reforma Laboral del 18 de marzo, como lo hemos sostenido durante meses, auntaría esa especie de esquizofrenia jurídica a la que están llevando los neoliberales panistas al país. Por un lado estaría la Constitución, los artículos 123 y los tratados internacionales suscritos por México en materia laboral y de derechos individuales y sociales. Por el otro, se hallarían las costumbres y prácticas no escritas de las corporaciones transnacionales a las que se han acostumbrado sobre todo estas en los países asiáticos donde no hay un marco jurídico. De seguirse aceptando estas políticas del gobierno panista, tanto en materia energética como laboral, se continuaría llevando a México no a la supuesta modernidad, sino a su aniquilamiento como un proyecto histórico.
Este abandono de los derechos del pueblo mexicano implicaría retrotraer el reloj de la historia al siglo XIX y no, como se pretende, insertarlo en una globalidad que tiene cada vez mayores diferencias entre los países ricos y las naciones superexplotadas como México. En lo que se refiere a la energía, porque una nación que no es dueña de sus recursos estratégicos y de su electricidad está condenando a su pueblo a la miseria y pierde toda viabilidad histórica. Y en lo laboral, porque al cancelarse los derechos de los trabajadores y reducírseles a la más inicua explotación, con el argumento único de que se están creando las condiciones para que las grandes corporaciones inviertan más en el país para tener seguramente mayores ganancias, se está destruyendo a lo más valioso de una nación, que son sus gentes. Pero hay algo más, de seguirse tolerando que el proceso de desmantelamiento de la nación, que eso y no otra cosa ha implicado la imposición de las políticas neoliberales, al seguirse tolerando que este proceso lo continúe determinando de manera ilegal el titular del Ejecutivo y que lo haga violando abiertamente la letra y el espíritu de la Constitución del 17, el país no solo seguirá hundiéndose en desastre por las contradicciones existentes entre lo que prescribe la Constitución y las acciones ilegales del gobierno, sino que se estaría enviando a los mexicanos un claro mensaje de que no hay legalidad en el país, de que las instituciones no son lo que se pretende y de que no hay principios éticos en quienes gobiernan. Todas las decisiones oficiales que parten de interpretaciones abusivas del texto constitucional y que pretenden sustentarse en leyes secundarias que se han venido aprobando a pesar de su anticonstitucionalidad, no son más que un reflejo que desde los centros del poder financiero mundial se reclama de manera cada vez más aislada a Calderón y a los panistas sus decisiones, y que ellos están dispuestos contra la razón y la Constitución a aprobar lo que han llamado históricamente el paquete estratégico, a fin de culminar la imposición del diseño transnacional para México, un país para el cual el capital transnacional no le permite ser dueño de sus recursos estratégicos y tener capacidad soberana para tomar sus decisiones, y al que se pretende dejar convertido en un vasto campo de saqueo de sus recursos y de explotación de la fuerza de sus trabajadores. El sistema de poder que se ha diseñado es el de un presidencialismo extremo, porque eso y no otra cosa mostró también el decreto de los Pinos, que desaparece ilegalmente a luz y fuerza del centro, que un sector importante de la clase política avaló la decisión a todas luces ilegal de extinguir por un acto personal del Ejecutivo, como en las monarquías absolutistas del siglo XVIII, una empresa pública que es patrimonio de los mexicanos. No se trata de fortalecer a la legalidad de un régimen presidencial, lo que se está buscando, sino de instaurar un presidencialismo mucho más extremo de que caracterizó a México en los dos últimos tercios del siglo XX, un régimen político en el que